Hola, ¿se me escucha? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, bienvenidos chicos. Me presento, mi nombre es Victoria Segovia. Soy militante de la agrupación Franja Morada. Y bueno, primeramente darles la bienvenida y agradecerle a usted, doctora, por darnos las clases de historia. Y bueno, yo les voy a dejar acá abajo mi número ante cualquier consulta que tengan luego o al final de la clase, digamos, o durante la carrera, no hay problema. Y bueno, más que nada eso, que se saquen sus dudas, que estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Y bueno, cuando usted requiera nomás, comience, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Victoria. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, aspirantes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la agrupación Franja Morada. Bien, estuve mirando un poco el chat porque es bueno también interactuar con los alumnos. Recuerden que además de abogada soy profesora egresada de la UNA, así que di bastante didáctica y pedagogía. Veo que todos están como muy ansiosos y vi algunas cuestiones en lo que me compete a mí con respecto a historia. Así que vamos a hacer algunas aclaraciones previas. Si me permite la señorita Victoria, hacer unas aclaraciones previas antes de comenzar eh, la clase de historia. Antes de las aclaraciones previas, señorita Victoria, ¿le puedo pedir un favor? Sí, doctora, dígame más. Sí, los encargados del ingreso, si se pueden comunicar por privado conmigo, porque tengo como planeado una dinámica para practicar, explicarle a los chicos lo que es el múltiple choice como evaluación y practicar modelos, ¿sí? Entonces, si los encargados de ingreso se pueden conectar conmigo, ¿podría hacer eso, señorita Sí, Victoria? Me doctora, de ayudaría hecho le voy a hablar muchísimo. en breve, seguramente más de uno debe estar. Perfecto. O Así alguno de los consejeros, así hacemos una breve llamada por teléfono y les comento la actividad que quiero planear, ¿sí? sí, Muchísimas gracias, gracias, señorita con eso me Victoria. piden mucho, de mucha ayuda, doctora. Exactamente, sí. Chicos, va para todos que estoy viendo el chat, que están muy preocupados, que historia es muy largo, está perfecto. Es verdad, historia es muy largo, pero ustedes recuerden lo que les dije en la primera clase, lo importante también que es asistir a todas las clases. Recuerden también que esto es más que nada, no solamente que yo les estoy enseñando a que ustedes tengan su autonomía intelectual, las técnicas de estudio, lo que es la historia. Esto le va a servir mucho ya para primer año, porque en primer año van a tener historia constitucional, una materia hermosa con excelentes docentes, profesores, doctores, y es complicado también, ¿sí? Es complicado porque, como saben, la historia es larga. Pero yo ya preparé varios PowerPoint donde les expliqué cómo estudiar historia y cómo no estudiar historia. Recuerden que la historia tiene mucho de narrativa, es muy larga, entonces ustedes tienen que aprender a destacar lo que es importante, ¿sí? Lo que va a ser evaluado, lo que siempre es evaluado en historia, ¿sí? Yo ya trabajé mucho con el ingreso antes de la época de pandemia, antes de irme a intercambio, hemos trabajado en el ingreso de manera presencial y, o sea, tengo bastante experiencia con el tema de los múltiple choice y todo eso. Así que ustedes no se preocupen, ustedes traten de seguir mis sugerencias, traten de asistir a las clases, como muy bien dijeron en el chat los chicos de la agrupación de Franja Morada, traten de seguir el hilo de las clases. Si bien hay chicos que son nuevos, yo no quiero, yo me gustaría hacer toda una introducción de nuevo, pero el tema es que no quiero atrasar a los chicos que ya vienen siguiendo las clases, ¿no? El cronograma que tenemos establecido. No hay ningún problema, yo sé que todos tenemos cuestiones familiares, cuestiones de la vida que por ahí uno no se puede conectar, pero es muy importante que asistan a todas las clases y aprovechen esta oportunidad que les ofrece la universidad pública y gratuita, y sobre todo el espacio de Franja Morada, que siempre estoy muy agradecida con ellos, de estar desde el comienzo acompañando a los ingresantes. Entonces ustedes tienen que aprovechar este espacio. Yo entiendo completamente que hay muchos que recién vienen de la secundaria, también estuve enseñando la secundaria, yo sé mucho que a veces no
tienen técnicas de estudio, están un poco asustados porque hay muchos módulos. Les recuerdo que cuando yo daba el ingreso era bastante historia, ahora se agregaron más módulos, pero sí, uno mira esto y se asusta, ¿no? Lo importante es que ustedes tienen que saber qué es lo importante de cada presidencia, ¿sí? Vuelvo a repetir eso para los chicos nuevos, porque vi que hay una señorita, puede ser de apellido Galeana, que dijo que estaba un poco perdida con historia, no sé si puede levantar la mano y me puede comentar, o ella es nueva, no sé, pero cualquiera que tenga alguna duda me tiene que preguntar. Ustedes recuerden que y con respecto a las técnicas de estudio, a ustedes por ahí les puede parecer que no sirven, pero sirven muchísimo. Yo también les organicé el material cronológicamente. Recuerden que el primer texto, empezamos con el primero y seguimos con el cuarto. Acuérdense eso, por una cuestión de cronología, ¿sí? Recuerden que era un compendio de textos, que estos se van a encontrar en todas las carreras y durante toda la carrera. Y ustedes desde ahora tienen que aprender a organizarse su material de estudio, ¿sí? Obviamente con el apoyo del docente, este caso con mi apoyo, y en el caso de cuando ustedes cursen con el apoyo del respectivo docente. Pero siempre tienen que tener esa autonomía intelectual de organizarse didácticamente su material de estudio, porque van a tener que acudir a muchos libros, a muchos artículos de profesores, de excelentes docentes que tenemos en la facultad también, a libros, a decretos, a leyes, a muchas cuestiones importantes, además de investigar. Entonces, dicho esto, yo necesito que ustedes tengan en cuenta, ahí dice Jonathan que hoy es su primera vez que se puede conectar a las clases virtuales. Bien, Jonathan, para los que son nuevos, yo no quiero volver a repetir todo nuevo porque quiero avanzar, necesito avanzar, no lo tomen a mal. Pero tienen las clases grabadas, ¿cierto, señorita Victoria? A las que puedan acceder. Yo en breve paso el link o me escriben, yo les agrego el grupo a uno nuevo porque ya hay como 5 llenos y ahí nuevamente se pasa el link de la clase Perfecto. grabada, los pregunteros y lo que necesiten. Bien, yo lo que necesito es que los chicos que son nuevos accedan a la primer clase, donde yo explico bien las técnicas de estudio y explico el cuadernillo, cómo tienen que organizar el cuadernillo. Como ustedes ya muchos saben, el cuadernillo cronológicamente no está ordenado. Entonces nosotros habíamos llegado, yo les había explicado cómo tenían que estudiar el cuadernillo, ¿sí? Porque si comienzan a leer, se van a encontrar con la segunda presidencia de Menem, pues se van a confundir, y los procesos históricos no son los mismos, llevan un orden cronológico. Uno depende del otro, porque uno es causa del otro, ¿sí? Eso tiene que quedarle claro. Entonces el primer paso que ustedes tienen que tener, si lo anotan ahora, primer paso, ordenar el material de estudio, ¿sí? Segundo paso, implementar la técnica de estudio de lectura comprensiva. Tercer paso, anotar al lado de cada párrafo las ideas principales y secundarias y dejar al margen las complementarias, ¿sí? Para hacerlo un poquito más simple, en historia, y para que ustedes que están todos ansiosos, ¿sí? Esta es la clase número 3 de Luciano Rojas, así que todos están muy ansiosos, ¿cuál sería lo que ustedes tienen que marcar? Lo que ustedes tienen que marcar como parte importante, yo ya les repetí en una clase. Apunten a fechas de presidencias, acontecimientos importantes de cada presidencia, levantamientos sociales, paro de la CGT, huelgas, planes económicos, las fechas de los planes económicos, no confundir los planes económicos ni las propuestas de plan económico. Nosotros vimos la clase pasada los 2 planes económicos de Alfonsín, vimos un análisis del gabinete económico, seguramente eso le ayudó bastante para poder comprender un poco más el cuarto texto, que es lo que vamos a dar ahora, ¿sí? Entonces el segundo paso va a ser marcar estas ideas importantes. ¿A dónde entonces tiene que apuntar? A fechas, a levantamientos sociales, ¿sí? A acontecimientos importantes que ustedes vean tanto de los militares como de diferentes grupos, sectores sociales. Específicamente para Alfonsín tienen que hacer hincapié en
algunos levantamientos militares, sobre todo el de Aldo Rico, que lo vamos a dar, levantamientos militares, los planes económicos de Alfonsín, el plan austral, el plan primavera, sucesión de ministro económico del plan de Alfonsín, eso yo ya ahora les preparé, ojo con eso, todo lo que yo digo que tengan en cuenta es porque va a ser evaluado, ¿sí? Obviamente yo no soy la que hago el ingreso, pero en historia es importante tener en cuenta eso, porque veo que todos dicen es muy largo, perfecto, sí, es muy largo, pero ustedes tienen que entender qué es lo que tienen que destacar en historia. Nosotros, cuando estudiamos historia, destacamos siempre los planes económicos de los presidentes, destacamos siempre los sucesores en cuanto a los ministros del Interior, ministros económicos. En historia, los profesores destacamos siempre fechas, sucesiones, planes, reformas constitucionales. Eso vamos a ver cuando veamos la presidencia de Menem, el plan de Olivo, la reforma constitucional 94, que está en el cuarto texto. Destaquen también, y nosotros como profesores de historia podemos dividir así entonces, presidencia, aspecto político, y en el aspecto político podemos poner divergencias entre partidos, alguna línea nueva que se forma, tienen que marcar, ¿sí? Y en el aspecto económico, los planes económicos que cada presidente va proponiendo, ¿sí? Los ministros económicos, en el caso de Alfonsín, y desde el punto de vista social, pueden hacerse un esquema, presidencia de Alfonsín, aspecto económico, aspecto político y aspecto cultural, a veces podemos poner también, o aspecto en relación a los derechos humanos, que eso es algo clave en la política de Alfonsín. En la parte de aspectos sociales, ahí pueden englobar todo lo que tiene que ver con levantamientos sociales, tanto de la CGT como de los movimientos sociales. Movimientos sociales me refiero a grupos sociales. Recuerden que el sindicato fue una oposición muy fuerte a Alfonsín, hubo muchos levantamientos, no solamente de los sindicatos. Recuerden que el derecho a sindicalizarse es muy importante, artículo 14 bis, que esto lo van a dar en derecho laboral y en constitucional también. El derecho a la huelga es muy importante, y no solamente eso, sino que también van a tener levantamientos militares, ¿sí? Ya vimos lo que fue el proceso de reorganización nacional, que ya no lo vamos a volver a repetir porque creo que quedó bastante claro. Es importante que vayan a la segunda clase y a la primera clase, lo que recién ahora están comenzando, para poder comprender por qué Alfonsín se encuentra como con tantos aspectos para resolver, y la historia tiene eso, ¿no? Interpretar. Entonces, el primer paso va a ser organizar su material de estudio, segundo paso, lectura comprensiva, tercer paso, pueden elaborarse un esquema donde ponen aspectos político, económico y social de la presidencia de Alfonsín, ¿sí? En la lectura comprensiva ponen ideas principales al costado, ¿está? Así es como tienen que hacer. Y después de hacer ese tercer paso del esquema, el cuarto paso que podrían hacer es, acá ya, esto ya es muy subjetivo, las técnicas de estudio son muy subjetivas, habíamos dicho que la lectura comprensiva es general en todas las carreras, inclusive en sistema, hay a chicos de ciencia económica, de sistema de información, que yo les enseño las técnicas de estudio, y lectura comprensiva es general, ¿sí? La comprensión lectora se enseña en casi todas las carreras, porque es para estudiar la teoría, ya sea en la ciencia exacta, y acá en ciencias sociales es muy importante, porque tenemos que aprender a comprender lo que nos está queriendo decir el texto, ya sea argumentativo, ya sea informativo, la intención del autor del texto. Como también les dije, el primer texto que nosotros tenemos es un artículo de investigación, no es un libro, por lo tanto también tiene otra manera de manifestarse y otra manera de interpretarse, y de que nosotros podemos extraer la información de la que posteriormente ustedes pueden ser evaluados en el ingreso, ¿sí? Entonces, después del tercer paso de este esquema ya es muy personal, uno puede optar por un resumen, uno puede optar por una síntesis, uno puede optar por las fichas, que yo les mostré, que es otra técnica de estudio en la segunda clase. Esas fichas son muy importantes. Las fichas, acuérdense de la técnica de estudio donde ustedes anotan ideas importantes, por ejemplo, van leyendo, Alfonsín tuvo un levantamiento de quién, de los cara pintada, anotan en qué fecha, en qué momento. Plan primavera, plan austral, y lo dejan ahí y pegan, o se hacen una fichita ustedes con una hoja y tienen ya ideas principales y características de las presidencias principales, ¿sí? Entonces, de esa manera no se le va a hacer tan tedioso leer historia, ni tampoco, yo entiendo que es largo, pero tienen que diferenciar lo importante, ¿sí? Esto así en líneas generales para que ustedes entiendan y no se asusten con historia,
porque yo comprendo que es muy largo, pero ustedes tienen que aprender y esto se genera con el hábito, ¿no?, de lectura, y yo comprendo totalmente de que vienen de la secundaria y por ahí se da esa brecha entre la secundaria y la universidad, y ustedes acá tienen que aprender a incorporar esta técnica de estudio para ustedes solo estudiar o en grupo y tener autonomía intelectual, que esa es mi función, además de facilitarle también técnicas de estudio y también facilitarle cronologías que también le voy a facilitar, pero primero voy a querer que ustedes hagan, ¿sí? Y entonces yo voy a hacer la corrección. También les había dicho que con respecto al primer texto podían hacer resúmenes, como ustedes piensan que se hacen los resúmenes, o quizás ya lo dieron en la secundaria o ya saben, y podían mandarme a mi correo, ¿sí? Así que no sé si hay algún voluntario del primer texto que quiera armar un resumen, me puede decir ya. Entonces, alguien que se quiera encargar de hacer un resumen de las 3 etapas que nosotros dimos, de cómo se componía el texto. ¿Hay algún voluntario? Puede uno hacer de la primera parte, otro puede hacer de la segunda parte y otro de la tercera parte. Pueden haber 3 voluntarios. ¿Quién se pone como voluntario? No tengan vergüenza, chicos, ustedes me envían, yo les corrijo y hacemos una apuesta en común. Ahí tenemos una voluntaria, Ángeles Reguera. Muchas gracias, Ángeles. ¿Vos te vas a dedicar a la primera parte? Mabel Sánchez, muy bien. Y bien, Ángeles Reguera. Entonces, voy a compartir el PowerPoint para los chicos nuevos. Acá ustedes no se preocupen porque ustedes acá están aprendiendo. Tienen que aprovechar que tienen esta instancia donde una profesora y doctora o abogada les va a corregir su resumen, ¿sí? Tienen que aprovechar esto. ¿Por qué les digo eso? Porque de esa manera ustedes van a estar más tranquilos y yo, cuando recibo su resumen, cito, ahí me apareció como que, ¿me escucharon? Me apareció como que se cortó mi internet y ahora volvió. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí dicen. Bien. Perfecto. Chicos, ustedes tienen que aprovechar esta instancia que tienen de que se les da la oportunidad de corregirles los resúmenes que ustedes pueden hacer con respecto a esta técnica de estudio del resumen, ¿sí? Entonces yo le voy a pasar mi correo a Franja Morada y tenemos, a ver si me pueden decir las voluntarias, si me pueden decir las voluntarias entonces. Victoria, ¿tenés algo para anotar ahí, por favor? ¿Puede levantar las manos la voluntaria? Creo que era Victoria Segovia. Yo anoto, profe. Muchas gracias, señorita Victoria. ¿Quién va a ser voluntario de la primera? Acuérdense que el primer autor dividía en 3 partes que no tienen nada que ver con la cronología de la presidencia de Alfonsín. Era un artículo de investigación que el autor dividía en tres periodos. ¿Quién va a hacer el resumen del primer periodo? Si puede levantar la mano y decir, porque no puedo ver el chat ahora, por eso. O Victoria, si vos puedes leer. Sí, acá dice Mabel Sánchez. Mabel, muchas gracias. ¿Qué parte se va a encargar ella? ¿Primera, segunda o tercera etapa? Hay varios chicos que levantaron la mano también. No sé qué dudas tienen. Mabel Sánchez, ¿de qué parte te vas a encargar, Mabel Sánchez? ¿De la primera etapa o de la segunda? O si no, de última autora, si le parece, me hablan.
me dicen qué etapa, yo Bien. la anoto y Mabel hasta Sánchez de la segunda etapa, Victoria, ¿puedes anotar? sí. Mabel Sánchez la segunda etapa, Oviedo Diana de la tercera etapa y Ángeles de Herrera la primera. Perfecto, chicas. Les paso mi correo acá. Permiso, señorita Victoria, voy a pasar mi correo. Sí. Mándenme cuanto antes puedan y yo les voy a corregir y vamos a hacer una apuesta en común para esta clase o la semana que viene. Bien, por favor, cuando me envían el resumen le avisan a la señorita Victoria o a cualquiera que esté encargado de franja en los grupos respectivos, no sé a quién le pueden avisar. Y ustedes, señorita Victoria, si me pueden avisar a mí para que yo vea mi correo porque tengo demasiadas cosas por ver. Muchos programas, muchos grupos, demasiadas cosas, y estoy con reposo ocular, así que me avisa usted, señorita, y yo miro el correo, ¿sí? Bien, con respecto a eso, ¿por qué voy a mirar esos resúmenes? Porque quiero ver cómo implementaron perdón, agradezco a las aspirantes que se propusieron. Los compañeros, por favor, agradezcanle porque esto va a servirle a todos y también a ellas que van a practicar. Bien, dicho esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué quiero que trabajen y hagan resumen? Porque después yo esos resúmenes los voy a corregir, vamos a ver cómo se hace un resumen y yo les voy a marcar en rojo lo que es importante a tener en cuenta en historia. Y en base a eso vamos a practicar los múltiple choice. ¿Por qué? Porque el múltiple choice es es un método, una técnica de evaluación muy diferente. Ustedes deben tener miedo cuando dicen múltiple choice. Los múltiple choice son complejos a la hora de responder. No les quiero asustar, pero obviamente les tengo que decir, porque mi idea es orientarles. Pero no se preocupen, vamos a practicar los múltiple choice junto con Franja Morada, vamos a practicar los múltiple choice acá en la clase. Por eso yo les voy a avisar qué clase vamos a practicar los múltiple choice para que todos puedan asistir y no se pierdan esa clase, por favor. Pero la condición de poder asistir a esa clase y que sea efectiva y puedan practicar los múltiples choice junto conmigo, y vamos a ver por qué esa opción es correcta y la otra no, y la tercera no, va a ser que puedan ver todas las clases primero, ¿sí? Porque es lógico que ustedes tienen que tener un seguimiento paulatino de la clase, ¿sí? Dicho esto, entonces a través de todas las técnicas de estudio que ustedes van implementando, o si alguien hizo también característica de la presidencia de Alfonsín y me quiere mandar, ya tiene mi correo, previo a eso le notifican a Franja, Franja me avisa a mí y yo miro el correo, ¿sí? Porque por ahora estoy no tanto ocupando el celular ni la computadora, porque estoy con reposo ocular, fue un año bastante cargado, estoy contenta igual, estoy muy contenta de estar acá, igual estoy acá con ustedes, pero a lo que les digo es que me avise Franja Morada si yo accedo a mi correo. Entonces, así vamos a trabajar para poder hacer como este simulacro de los múltiples choice acá en la clase, en vivo. Es importante haber dado la mayoría de las presidencias. Por lo cual, el primer texto, entonces, pues, traten de enviármelo cuanto antes, yo lo voy a corregir y vamos a hacer una apuesta en común. Del primer texto teníamos que pasar al cuarto, recuerden eso. Hoy vamos a comenzar a trabajar un poco con el cuarto texto. Quiero ya enfocarme básicamente en la presidencia de Alfonsín, para mañana ya tratar de terminar con la presidencia de Alfonsín basándome en el cuarto texto. Y les voy a dejar una guía de actividades que está en el PowerPoint que van a tener que hacer sobre la presidencia de Alfonsín, de Menem, porque a ellos yo ya necesito avanzar, la primera presidencia de Menem. Necesito que ustedes comiencen ya a leer la presidencia de Menem y vamos a hacer una guía, le voy a mandar, a lo último del PowerPoint tienen una guía de actividades que tienen que realizar. Pueden hacerlo en grupo, pueden hacerlo individual, como quieran, se pueden dividir los puntos. Y para mañana necesito que decidan quiénes van a hacer esas guía de actividades, que se comprometan, porque aunque ustedes no crean, esa guía de actividades le va a ayudar al que hace y al que comparte, ¿sí? Le va a ayudar muchísimo y eso denota también buen compañerismo, así que agradezco a las que se propusieron, felicitaciones, porque también es muy importante que durante la carrera sean buenos compañeros, todos necesitamos ayuda de todos, yo soy promotora del buen compañerismo, así que eso es muy importante, todos necesitamos ayuda de los demás.
Así que como buenos compañeros necesitamos algunos que también se postulen para la guía de actividades, que vamos a tener, que ustedes la tienen que hacer. ¿Por qué la tienen que hacer ustedes? Porque yo quiero que ustedes tengan una lectura previa. Y si no tienen una guía de actividades, no van a saber cómo acceder al texto. ¿Me explico? Van a ver una cantidad de letras, de palabras, y van a decir, ¿qué saco de esto? Entonces, guíense con la guía de actividades, ¿sí? Y esa va a ser la tarea para mañana. Y para mañana le voy a dar otras indicaciones, porque la idea justamente ya la semana que viene estar terminando con ya dando un cierre de la primera presidencia de Menem, estar terminando con la segunda ya, ¿sí? Vamos a ver por cuestiones de tiempo si quizás voy a hablar con Franja si es necesario hacer alguna otra cuestión con el tema de poder practicar los múltiples choice, ¿sí? Al margen del cronograma que tenemos. Pero ustedes no se preocupen, están acompañados por mí, yo sí le digo, y por Franja Morada, solamente le digo que sigan las sugerencias que les doy. Guíense por los PowerPoint, fíjense, porque los PowerPoint tienen palabras claves que ustedes tienen que extraer del texto. No todo es importante. Acuérdense que la historia es mucho de narrativa, como les dije. Bien, ahora volviendo a lo que es, vamos a hacer un poco de repaso de la presidencia de Alfonsín para los que no estuvieron, porque veo que son varios lo que no pudieron estar en la clase pasada. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿ven todos el Power? ¿Se ve, señorita Victoria? Sí, profe, se ve. Bueno, muchas gracias. Acá, como ustedes pueden ver, esto yo ya expliqué, pero vamos a hacer un breve repaso. Quiero que ustedes vean cómo Alfonsín asume la presidencia. Recuerden el desequilibrio fiscal, la caída de precios agrícolas, toda la gran deuda externa que tenemos, producto del proceso de reorganización nacional, bien denominado golpe de Estado, ¿sí? Un golpe al Estado de Derecho que no fue un gobierno democrático. Esto lo tienen que mirar porque quiero que ustedes vean con el panorama con el que Alfonsín va a ingresar. Entonces, cuando ustedes vean justamente levantamiento de militares, levantamiento con los empresarios, desigualdades sociales, crisis económica, eso es característico, bueno, característico de la presidencia de Alfonsín y que va a ser también una coyuntura que así lo llamamos los historiadores, coyuntura que se va a repetir en otras presidencias. Pero es importante siempre entender los antecedentes históricos. Con respecto a la política económica, nosotros habíamos visto los diagnósticos iniciales. Nosotros veníamos de una época donde había una gran deuda externa, recuerden que estuvimos en una guerra, entonces era necesario justamente eliminar el déficit fiscal, que el déficit fiscal básicamente es un término muy económico, lleva una gran explicación, pero para que ustedes sepan, el déficit fiscal es cuando yo estoy gastando más del ingreso que tengo, entonces se da un déficit, ¿sí? Y superávit es al revés, digamos. Entonces déficit significa que estamos gastando mucho y no tenemos el respaldo de esos gastos. Fíjense que el déficit se va a eliminar si se reactiva la economía y se reactiva la producción y se hacer una recaudación impositiva, que de impositivo se refiere a diferentes y diversos impuestos. Y era necesario activar el mercado interno, pero para eso era necesario también aumentar los salarios, porque esto es como una cadena de sucesos que tiene su consecuencia. Yo necesito activar el mercado interno, necesito activar la producción, pero para eso necesito activar la demanda, para lo cual necesito aumentar los salarios. Y obviamente regular las importaciones, porque recuerden que importar justamente implica también pérdida de ingreso. Bien, esto es algo que quiero que tengan en cuenta, el Plan Austral, y el primer ministro Alfonsín, no, el primer ministro no es este, pero quiero que tengan en cuenta el Plan Austral, que ya lo van a ver en el cuarto texto, la fecha y cuál era el objetivo del plan económico del Plan Austral. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto para poder comprender, porque el autor no hace mucho hincapié en lo que es el Plan Austral. El autor, tanto del primero y del cuarto texto, están preguntando muchas cosas en el chat, Victoria. Si podemos, a ver, porque no puedo estar explicando y viendo el chat, Claro, como que quiero eso es. responder todo el tiempo, pero No sé usted, doctora, dígame nomás. lo que podemos hacer es,
A ver, al final me preguntan las dudas que tienen con respecto al tema de los textos y todo eso que estoy viendo en el chat, pero me gustaría que atiendan a la clase ahora, ¿sí? Es una recomendación que les doy. Estoy viendo, permiso. Dicen inhabilitarlo el chat. Me gustaría que, por favor, chicos, a lo último hacemos todas las consultas, pero no es por una cuestión de que quiera callarlo ni nada de eso, sino que quiero que atiendan a la clase primero y después me hacen las preguntas que tienen con respecto al material y todas esas cuestiones, porque es como que yo estoy queriendo explicar y al mismo tiempo veo 40 mensajes en el chat y quiero contestarle y como que necesito enfocarme y que ustedes se enfoquen en la clase, ¿sí? ¿Me explico? Bien, entonces, esto quiero que tengan en cuenta de la política económica de Alfonsín. En el cuarto texto, que es el último, la reconstrucción de la democracia argentina, acá lo ven bien, la reconstrucción de la democracia argentina, de Hugo Quiroga, eso lo anotan. El cuarto texto lo tienen que relacionar con el primer texto, ¿sí? De Freire. Que nosotros, esto está en las diapositivas, así que no se preocupen. Bien, el cuarto texto menciona los planes económicos, pero yo quiero que ustedes comprendan el plan económico porque el texto menciona las consecuencias, ¿sí? Y ustedes al entender los objetivos del plan económico van a entender las consecuencias y van a recordar, nunca más se van a olvidar de quién es el plan austral. El objetivo era disminuir el gasto público, aumentar la inversión extranjera, renegociar la deuda externa, recuérdense que veníamos de una guerra con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, consolidar las relaciones del Estado con los sectores empresariales. Habrán visto en varios textos que hablan de enfrentamientos corporativos. Cuando hablamos del término de enfrentamientos corporativos, profe, ¿cuál es la página del cuarto texto? El cuarto texto de la reconstrucción de la democracia argentina. Página, lo que pasa es que tienen diferentes páginas, pero es el último texto. Es el último. Es este, no sé si se me ve bien. No sé si se ve bien ahí. Ahora lo último voy a explicar eso, chicos. No se preocupen. Quiero que se enfoquen en esto, por favor, porque esto es importante. Entonces, el plan austral es importante que lo entiendan. Después voy a explicar los textos, no se preocupen. Bueno, la ficha de estudio, bueno, y este es el capítulo 1, el primer texto que nosotros ya dimos. El primer texto ya lo expliqué, es un artículo de investigación donde hace todo un análisis previo al contexto histórico de la presidencia de Raúl Alfonsín, cuáles fueron los resultados de esta votación. Para los que son nuevos, tengan en cuenta mencionar justamente las dos fórmulas que se enfrentaron y los porcentajes. Ahora bien, las características significativas del contexto histórico de la presidencia de Alfonsín. Este primer texto justamente habla de todo el contexto histórico previo a la presidencia de Raúl Alfonsín. Acuérdense que teníamos dos partidos históricos, que era el radicalismo y el peronismo, que eran justamente lo que nosotros vamos a ver. Y lo que tienen que entender es que nosotros estamos, y que esto también lo dice Hugo Quiroga, en la vuelta a la democracia, ¿sí? Y la vuelta a la democracia significa muchísimas cosas, porque ustedes habrán visto, permítanme retroceder, habrán visto en varias partes de justamente el texto o los textos, que se hablaba justamente del auge de la participación ciudadana en los partidos políticos. Eso es importante que tengan en cuenta porque nosotros veníamos, justamente es la vuelta a la democracia, la vuelta al régimen democrático, la vuelta a los derechos, a las garantías que establece la Constitución Nacional. Recuerden que el golpe de Estado es un golpe de derecho y la Constitución Nacional no estaba vigente, estaba como suspendida, si se quiere decir, no se reconocía ningún tipo de derecho, inclusive había censura. Entonces ustedes cuando vean la pregunta de justamente auge de participación ciudadana en partidos políticos, manifestaciones masivas, reclamo por el juicio histórico, es toda la presidencia de Alfonsín, ¿sí?
porque recuerden que la sociedad estaba pidiendo que se les juzgue a los militares, y justamente Alfonsín trata de despolitizar a los militares, que esto también lo vamos a ver en el cuarto texto, donde hace un análisis de que justamente los desafíos que tiene Alfonsín van a ser producto de todo el régimen democrático que tenemos a lo largo de la historia argentina, pero más específicamente, si nos referimos a Alfonsín, va a ser producto del periodo histórico anterior, no digo gobierno, porque era un golpe de Estado, sino el periodo histórico anterior, ¿sí? Entonces, esta fecha también es clave, cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones generales. Esa es una fecha importante, la marcan, todo lo que yo digo que es importante, por favor, atiendan. La fórmula presidencial también es importante, y la cantidad del porcentaje de votos, que ya volví a repetir que es importante. Bien, ahora esto también es importante. Mayoría de radicales y mayoría de peronistas en el Congreso. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema bicameral, es decir, que tenemos dos cámaras, los diputados representan las provincias, perdón, al revés, los senadores representan las provincias y los diputados representan a la población. ¿Dónde estaba el radicalismo y dónde estaba el peronismo? Esto es clave, y también es posible que se evalúe. Y usted acá tiene que hacerse una pregunta. Si tenemos el radicalismo con la mayoría en la Cámara de Diputados, obviamente el presidente, mejor dicho, durante el gobierno de Alfonsín vamos a tener una problemática, que es la gran oposición en la mayoría de la oposición al oficialismo. Cuando ustedes leen oficialismo es justamente el gobierno, si se quiere decir vigente, el oficial, ¿sí? Porque también preguntaron qué oficialismo, son todo palabras nuevas para ustedes. También cuando ven corporativo y todo eso se refieren a las empresas, a sectores de la empresa que se enfrentaban justamente con el presidente o con el gobierno. Entonces, nosotros tenemos el Congreso, donde vamos a tener una oposición por parte de los peronistas en la Cámara de Senadores. Eso no tienen que olvidarse, eso es importante que anoten en sus fichas temáticas, o que anoten en sus esquemas conceptuales, o nota al margen. Justamente habíamos dicho que teníamos primero un enfrentamiento, después una negociación, y que esto fue variando, y que el mismo título ya le respondía a esa pregunta. Por ahí también pueden preguntarle, que no sé en realidad si se pregunta por autor o no, pero también pongo el análisis que hace Portanteiro del tema de la legitimidad del Estado, pero ustedes también vamos a analizar a Natalia Botana, porque Hugo Quiroga nombra a Natalia Botana, que es un autor de historia muy utilizado, que nosotros lo estudiamos mucho en la Facultad de Humanidades, es un gran historiador, Natalia Botana, y ustedes no tengan problema, porque al comprender el gobierno y estudiar bien el cuadernillo, van a saber ya cuál es la opción correcta, por más que le pregunten por autor. Porque, por ejemplo, fíjense lo que dice Portanteiro. ¿Cuál es el mecanismo, el segundo, frente a lo que tiene que ver de qué le pasaba a Alfonsín? O sea, ustedes pónganse en el lugar de Alfonsín. Vamos a tener una oposición, entonces todas las leyes van a ser como un poco frenadas cuando lleguen, digamos, a la Cámara de Senadores. Entonces teníamos dos caminos, el de la confrontación o el de el acuerdo, la negociación, el compromiso, como quieran llamarlo. Si a ustedes le preguntan en palabras de quién se habló, que el primero justamente tenía que ver con un mecanismo de parcialidad, van a darse cuenta de que se está refiriendo a Portanteiro, porque uno de los autores que lo dimos, y que se está refiriendo a Alfonsín. ¿Por qué? Porque tenía su oposición en el Congreso, es decir, una mayoría peronista en la Cámara de Senadores. Y cuando habla también de que el segundo mecanismo tenía que ver justamente con la legitimidad del Estado en una situación de emergencia, que algo constitutivo de un sistema, está hablando justamente del compromiso y el acuerdo y la negociación. Ustedes saben que esto fue cambiando en palabras del primer texto, que es FAIRE, el artículo de investigación. Acá hago este análisis del texto número 1, para los que no estuvieron. Voy a pasar esto porque ya los chicos que ya estuvieron deben estar un poco cansados con ver esto. Acá vemos justamente lo que analiza el autor. Sectores corporativos, acuérdense que hace referencia a las empresas, la relación que hay siempre entre el oficialismo y la oposición, y yo puse relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo porque saben que teníamos oposición en la Cámara de Senadores. Bien,
Esto lo tienen que leer, por favor, los que no estuvieron presentes en la primera y en la segunda clase. Y acá está la metodología que emplea el autor. El primer texto, ustedes van a ver que hay una primera etapa que tiene la fecha, digamos, inicia en 1983 la primera etapa y la segunda etapa en 1985. No confundan con que en ese periodo nomás gobernó Alfonsín, no. A lo que me refiero es que ustedes cuando ven ese artículo tienen que entender que esa es la metodología que emplea Hernán Faire para dividir las etapas dentro del gobierno de Alfonsín, ¿sí? Eso quiero que les quede claro. Cuando las compañeras de ustedes, aspirantes al ingreso, envíen los resúmenes y hagamos análisis, se van a dar cuenta que es justamente todo un análisis que hace el propio autor. Pero no se confundan con las fechas. Esto es importante, porque quizás puedan preguntar, según Hernán Faire, cuáles fueron las etapas que se dieron durante la presidencia de Alfonsín y en qué fecha se situaron. Por eso está en el PowerPoint. ¿Sí? Por eso es importante que asistan a todas las clases. Diferencia una segunda etapa que va justamente entre 1986 y uno de los grandes levantamientos que tuvo en Semana Santa de 1987, y le pongo las características principales. Y la tercera etapa, que es justamente ya entre el 87 y 1989, ya finales. Ahora comenzamos justamente con el texto número 4, que es justamente el último texto que ustedes tienen en el cuadernillo. ¿Por qué por qué seguimos con ese autor? Yo ya les había dicho que la estructura del cuadernillo era justamente, y lo van a revisar en la primera clase, este PowerPoint es el que yo empecé en la primera clase. Así que van a retroceder, y yo le había dicho que el primer texto hablaba de la presidencia de Alfonsín. El segundo texto hablaba de la presidencia de Menem. El tercer texto, vamos a ir mejor para que no se pierdan. Pueden escribir en el chat o levanten la mano si me van siguiendo. Primero tenemos el texto Hernán Faire, ¿sí? Bien, a eso le llamamos primer texto. ¿Está? Después tenemos el segundo texto, que se denomina la segunda presidencia de Menem, ¿sí? Que también es bastante largo y después ya habla de un poco de la presidencia de Duhalde y hace todo una especie de análisis. Ese es el segundo texto que yo le había explicado, que le había ordenado el cuadernillo para que ustedes puedan estudiar bien y no se pierdan. ¿Cuál es el tercer texto? Pasado este, que es justamente el formato de un libro, vamos al tercer texto, que se denomina Trabajo y Sociedad, que también es un artículo, lo ven acá, Trabajo y Sociedad, yo lo tengo marcado, Plan de Convertibilidad y justamente el sindicalismo, dos aspectos importantes de la primer presidencia de Menem, también de Hernán Faire. Ese es el tercer texto. Y el cuarto texto es el que ahora le voy a explicar, La reconstrucción de la democracia argentina, que habla justamente del 83 al 2003 por Hugo Quiroga, ¿sí? O Quiroga Hugo. ¿Por qué van a estudiar primero el primer texto y después el cuarto texto? Porque el primer texto habla de la presidencia de Alfonsín y el cuarto texto también habla de la presidencia de Alfonsín. Y tiene una buena cronología porque después sigue con justamente la presidencia de Menem, ¿sí? La primera. Entonces, para mí es sumamente buenísimo que ustedes vayan de Hernán Faire, el primero, al cuarto, ¿sí? Para que no se confundan. Porque no pueden ir del primer texto a la segunda presidencia de Menem, porque no, es imposible estudiar la presidencia de Alfonsín y ir a la segunda presidencia de Menem. No, no pueden. No pueden porque no van a comprender y se van a mezclar y se van a armar como una especie no van a comprender la lógica de la historia, ¿sí? Tienen que ir sucesivamente, cronológicamente. Y justamente el autor, fíjense, Hugo Quiroga hace una introducción, habla de la primera presidencia de Alfonsín, más o menos ya lo estudié, es un poco más de lo que venimos hablando, mañana lo vamos a terminar, y fíjense que en la página 14 comienza con el gobierno de Menem, ¿sí? Entonces ustedes tienen que, sin duda, desde el primer texto irse al cuarto texto. El gobierno de Menem habla justamente del Pacto de Olivos, que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan bien, y la reforma constitucional. Después sí, ya en la página 28 habla ya del periodo de 1999 al 2003, ¿sí?
Eso también lo pueden leer porque le va a dar un pantallazo de todo. No hay ningún problema, no se van a confundir. Después del cuarto texto, ahí recién van a ir, o si por ahí les resulta un poco confuso cuando comienzan a leer la parte del cuarto texto que va desde 1999 al 2003, lo podemos dejar al final para trabajarlo, no se preocupen. Entonces ustedes pueden llegar hasta la página 28 del cuarto texto y de ahí automáticamente pasar al tercer texto, que es, y esto lo anotan, el plan de convertibilidad del sindicalismo durante la primera presidencia de Menem. Entonces ahí ya relacionan, porque ya tienen los saberes previos. Y ahí recién están listos para ir al segundo texto, ¿sí? Que es el que habla de la segunda presidencia de Menem y hace unos avances en otras presidencias. Y después de ahí pueden volver al cuarto texto y terminar con el cuarto texto la parte de 1983 al 2003. Lo podemos trabajar juntos esa última parte, si quieren, no se preocupen, la última parte del cuarto texto para que no se confundan, ¿sí? Esto es lo que yo justamente estaba explicando para que ustedes estudien de esta manera, porque es imposible pasar de la primera presidencia de Alfonsín a la segunda presidencia de Menem, se van a confundir y no van a tener una buena comprensión de los acontecimientos, ni van a saber por qué Menem llegó al poder, cómo ocurrió lo que ocurrió con el sindicalismo, cuál fue el plan de Menem, cuál fue el antecedente que tuvo Menem, que fue obviamente el gobierno de Alfonsín, cómo llegó a postularse, cómo se dio el Pacto de Olivo, tiene todo una causa y un efecto, que no me gustaba decir eso, pero es así, ¿sí? Entonces la cronología es importantísima en historia, tienen que organizar su material de estudio, o si no se van a confundir. Vi que en el chat por ahí también dijeron que implementando eso que les expliqué, les fue mejor, así que mejor para mí, mejor para ustedes, me pone contenta. Ahora vamos con el texto número 4 de Quiroga. Bueno, este autor, Hugo Quiroga, viene a hacer un análisis en una primer parte antes de la primera presidencia de Alfonsín, que esta quiero que la comprendan bien, habla de la reconstrucción de la democracia argentina. Y fíjense la fecha que pone, justamente todo el periodo que va analizando, de 1983 al 2003. Las características de este texto, obviamente dice que se inicia la restauración de la democracia en 1983. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener en la historia argentina, yo les pregunto, ¿hubo continuidad entre las presidencias? ¿Hubo sucesiones pacíficas del poder? A ver quién me puede responder para poder comprender lo que dice el autor. Si levanta la mano, seguramente alguien de Franja le habilita el micrófono. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder por qué nosotros hablamos de sucesión pacífica del poder en 1983? Quiero que interpreten, porque esto les resume la primera parte de Hugo Quiroga. Le estoy resumiendo en el Power lo más importante de Hugo Quiroga, la primera parte. ¿Se encuentra alguien de Franja, verdad? Para habilitar el micrófono. No sé si yo le puedo habilitar o vos le puedo habilitar. Sí, creo que usted también puede. Acá está Mercedes Mayor, ahí le activo el micrófono. Bien, muchísimas gracias, señorita Victoria. Sí, Mercedes, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, usted dice la sucesión de presidencias, si fue en forma pacífica, usted se refiere a Le pregunto a lo largo de la historia argentina. A lo largo de la historia argentina, ¿qué piensa usted? ¿Hubo una sucesión pacífica del poder? ¿Qué significa eso cuando ustedes lean? Porque estos son términos nuevos para usted. Si ustedes leen sucesión pacífica del poder, significa termina el mandato un presidente y le sucede uno de manera pacífica, sin ningún tipo de interrupción. ¿Qué piensa usted, señorita? ¿Hubo a lo largo de toda la historia argentina, tuvimos completamente continuidad política y sucesiones pacíficas del poder? No, a lo largo de la historia entiendo que desde Alfonsín se fueron sucediendo las presidencias en forma pacífica porque desde entonces existió el voto democrático, digamos. ¿Cómo? El voto en forma democrática, el voto
a elecciones. Ahí le voy a hacer una aclaración, justamente lo que tiene que, ¿cuándo empezó el voto secreto, universal y obligatorio? Eso fue ya en 1912, esto es mucho de historia, que justamente es con la presidencia de Irigoyen, que asume con la ley de Sáenz Peña. La ley de Claro, Sáenz Peña establece el voto secreto, universal y obligatorio, y ahí acaba con el régimen del fraude electoral en la época de la oligarquía, de Roca, que eso también habla, autor Hugo Quiroga, Hugo. Habla justamente de que ahí tenemos uno de los primeros periodos de democracia, porque ahí se reconoce el voto secreto, universal y obligatorio. Sin embargo, no era universal, porque las mujeres todavía no podían votar, recién van a poder votar en el gobierno de Evita en 1947. Lo que usted me quiere decir es quizás el voto, el gobierno democrático, me quiere decir, porque el voto secreto, universal y obligatorio ya lo tuvimos en 1912, y con eso accedió Irigoyen, que fueron los primeros presidentes radicales que acceden con la ley de Sáenz Peña. Esto lo anotan porque es importante, y ahí se finaliza con el fraude electoral, la época de la oligarquía, el clientelismo político. Era una época de la historia argentina, donde, para que ustedes se imaginen, justamente no había cuarto oscuro, no había comicios, el voto era cantado, por lo tanto había coacción sobre la persona que votaba, y no había ningún tipo de código electoral. Entonces nosotros vamos a tener en 1912, esto quiero que anoten para hacer su cronología, la ley de Sáenz Peña, donde se establece el voto universal, secreto y obligatorio. Y esto trae consecuencias, obviamente, comienzan a organizarse justamente los comicios, la idea del cuarto oscuro, y esto protege a la persona del votante, y esto le da más seguridad, porque el voto es uno de los derechos políticos más importantes. Ahora, la pregunta que yo hacía justamente era si nosotros tuvimos durante todo en nuestra historia argentina la Asociación Pacífica del Poder. No, nosotros tuvimos muchísimos no, levantamientos militares, exactamente, sí. sí, sí, sí. Y Claro, nosotros, hubo periodos que, digamos, que tomaron el gobierno en forma violenta, no a través de, digamos, del voto democrático. No sé si estoy golpe de expresándome. Estado, golpe de facto, sí. Claro, Gobiernos de sí, facto, de hecho, se lo denomina de hecho o de facto, porque hacen un golpe al gobierno democrático, ¿sí? Puede ser a veces sí, cívico-militar, con acompañamiento de justamente una parte de la sociedad, o a veces puede ser solamente militar. Tuvimos varios levantamientos militares, justamente en 1930 tuvimos un golpe militar, y ahí es justamente donde el autor Quiroga dice, de 1916 a 1930 tuvimos un primer periodo democrático. Entonces, nosotros, muchas gracias señorita Mercedes por participar. Tenemos entonces nosotros que la primera parte del autor Quiroga nos dice que nosotros tenemos un auge de la legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vuelve Alfonsín, nosotros no queremos más golpes al Estado de Derecho, ¿sí? La sociedad no quiere más golpes de Estado. La sociedad no quiere más que los militares participen en la política, ¿sí? Porque los militares, como le había dicho, mejor dicho, las Fuerzas Armadas, se va a tratar de que justamente se despoliticen. La despolitización es lo que va a intentar Alfonsín en un momento, aunque va a tener grandes levantamientos y enfrentamientos, y va a tener como diferentes posturas. También vamos a tener desde el punto, y obviamente por qué nosotros queremos, o por qué en esa época tenemos que pensar que la sociedad no podía ver a la Fuerza Armada por todo lo que había ocurrido, y justamente Alfonsín mismo también tenía una estrategia política para despolitizar a las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas, frente a la debilidad de los partidos políticos previo al golpe de Estado, acuérdense que había censura, estaba inhabilitados los derechos, por lo tanto hubo un auge de la participación militar en la política. Y eso es lo que Alfonsín va a tratar de despolitizar la Fuerza Armada. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas justamente están para la seguridad del Estado, entre otras cosas, pero lo que quería hacer Alfonsín era despolitizarlos, ¿sí? Y obviamente se da un auge del principio de legitimidad democrática. Eso le marco porque es importante. Porque cuando hablamos de un gobierno legítimo, ¿legítimo cuándo? Cuando es elegido por la democracia.
cuando es elegido por el voto, secreto, universal y obligatorio, ¿sí? Ese es un gobierno legítimo. Entonces nosotros vamos a tener que con Alfonsín, y en adelante va a haber un auge justamente de la legitimidad democrática. Que esto, ¿por qué tiene una flecha? Esto es como un esquema o una ficha, porque eso es lo que nos permite la sucesión pacífica del poder. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuándo hay legitimidad democrática para la sucesión pacífica del poder, cuándo hay un auge, un deseo de eso, Alfonsín, la presidencia de Alfonsín no se van a olvidar nunca, porque recuerden, anteriormente tuvimos un golpe de Estado, un golpe al Estado de Derecho, no hubo legitimidad democrática y obviamente no hubo una sucesión pacífica del poder con Esteban Martínez de Perón, ¿sí? Bien, ahora, también tenemos otra cuestión, este también puede ser un aspecto político, ¿sí? Según este autor. Ahora un aspecto social. Nosotros tenemos desigualdades sociales que también se dan con la diapositiva anterior que le expliqué. El análisis que hace el gabinete político, económico, mejor dicho, económico de Alfonsín, ustedes tienen que también pensar que no solamente hubo una mala organización del presupuesto con respecto a la época del proceso de organización nacional, sino que también llevar a cabo una guerra dejó en gran deuda al Estado argentino. Teníamos desigualdades sociales. Y ustedes tienen que saber que hay factores que van a alterar todo gobierno democrático. ¿Cuáles son esos? Básicamente son siempre las confrontaciones sociales, las manifestaciones sociales que van a comenzar en este periodo justamente. Después más adelante se va a haber un auge de eso ya en el 2000, más adelante van a comenzar el levantamiento de las protestas sociales, justamente por la desigualdad social y el aumento de la inflación galopante perdón, galopante no me gusta esa palabra, la alta inflación que hay con la que justamente va a finalizar Alfonsín, la hiperinflación a la que va a llegar, nos lleva obviamente a la práctica de desigualdades sociales. El aspecto económico y social es clave, chicos, porque eso pone en riesgo la estabilidad de todo gobierno. Y ustedes tienen que saber que déficit fiscal, inflación, aumento de la deuda externa, caída de precios agrícolas, necesidad de regular las importaciones, son todas características de la presidencia de Alfonsín. Características con las que Alfonsín va a asumir. Y que eso tiene que solucionar, porque eso pone en riesgo la estabilidad de su propio gobierno. Y usted obviamente pónganse en el lugar de Alfonsín. Alfonsín quería mantenerse en el gobierno, es necesario, el auge de la legitimidad democrática se tenía que mantener. Entonces teníamos que tener en cuenta todos estos factores, estos aspectos que hacen al contexto histórico, resolver para mantener la estabilidad democrática, mantener ese gobierno democrático. Auge de manifestaciones sociales, como le dije, cuarta característica que está en el PowerPoint, reclamos sociales. La sociedad reclamaba muchísimas cosas, como también habíamos hablado. Según el autor Quiroga, fíjense que las clases pasadas también les sirven porque es como que se repite lo mismo en diferentes palabras, pero obviamente mi función es analizar todos los textos un poco con usted y usted tiene que continuar en su caso, obviamente, con la lectura. ¿Qué reclamaba la sociedad? Nosotros ya sabemos que lo que reclamaba primero era justicia, ¿sí? Justicia y el juicio de las juntas militares, pero no solamente eso, la seguridad, la igualdad social debido a las diferencias económicas que había. Acabar con la corrupción, ¿sí? Acabar con la corrupción política, que justamente era algo característico que estábamos viviendo, y también van a querer que los militares no participen más en la política, y no solamente la sociedad, sino también el gobierno, el oficialismo. ¿Qué más pedía la sociedad? Mejora en las instituciones públicas. Las instituciones públicas, para que ustedes sepan, son aquellas instituciones públicas, como lo dice público del Estado, que de alguna manera manifiestan la política económica o social del Estado en beneficio de las personas o ciudadanos. Entonces, estas son palabras claves que pueden ser preguntas y ustedes tienen que ya tener en cuenta ahora, por eso les pongo en el PowerPoint, les facilito mucho las palabras claves, que son ideas claves de todo este contexto histórico y este proceso histórico, mejor dicho. ¿Qué también reclamaba la sociedad? Que se respeten las reglas que establecen los derechos y la garantía de la Constitución Nacional. ¿Cuál es otra regla de la democracia? La competencia, la libre competencia pacífica por el poder. ¿Qué significa esto?
que los partidos políticos compitan libremente entre ellos, debido a que ustedes saben que hubo varios momentos y épocas de proscripción del partido peronista, y nosotros lo que queremos ver ahora, lo que mejor dicho quiere la sociedad, es el auge de el respeto por las reglas que establece la Constitución Nacional. Si usted lo leen así parece muy vago, pero yo le comento, la Constitución Nacional, el artículo 37 y 38 tiene los derechos sociales. El derecho de votar, el derecho del sufragio, el derecho de participar activamente en los partidos políticos, y no solamente en la Constitución Nacional, sino también tenemos en los pactos e instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales Argentina forma parte. El Pacto Nacional de Derecho Civil y Político habla justamente de uno de los grandes derechos más importantes políticos, que es el derecho al voto. También nosotros tenemos el derecho a participar hombres y mujeres en las mismas circunstancias, en igualdad de condiciones, con los hombres. Esto también tenemos una ley, por ejemplo, de paridad de género, donde tiene que haber en las listas, tiene que haber el mismo porcentaje. Esto ya es mucho más actual, no en esta época, sino que le estoy comentando para que ustedes vayan entendiendo que la sociedad estaba pidiendo que se respete la Constitución Nacional. Ustedes saben que la Constitución Nacional influencia el constitucionalismo clásico, que esto lo van a ver en derecho constitucional, y la Constitución Nacional establece la forma de gobierno, no solamente la forma de gobierno, sino también forma de gobierno en el artículo 1, representativa republicana y federal, establece ya en sus capítulos cómo se organiza el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y tiene toda la parte de derechos y garantías constitucionales que se complementan luego con los pactos internacionales o instrumentos internacionales de derechos humanos que fueron elevados a garantía constitucional, el artículo 75, 16 o 22, que vienen a complementar la primera parte de la Constitución Nacional, que es justamente la primera parte de derechos y garantías que tenemos todos los habitantes que habitamos en el territorio argentino y los que van a habitar. O sea que también tenemos el artículo 20, que los extranjeros van a tener los mismos derechos que los ciudadanos argentinos, igualdad entre extranjeros y ciudadanos argentinos. Fíjense todos los derechos importantes que tenemos y que obviamente la sociedad pedía que se respete. Y la Constitución Nacional también establece el derecho de justamente la representación política. ¿Qué significa esto? Que haya una libre competencia entre los partidos políticos, que antes no había. Porque esto es lo que nos pide el orden democrático. ¿La democracia qué es? La democracia, etimológicamente una palabra griega que significa democratos, gobierno del pueblo. Se originó en el siglo V en Atenas, como les había comentado, teníamos la democracia directa, donde los ciudadanos atenienses participaban ellos mismos, levantaban la mano y decían las leyes que le convenía a la polis o ciudad griega. Esto lo dio en Grecia y Roma en el profesorado de historia. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Democracia indirecta, artículo 22 de la Constitución Nacional. El pueblo no delibera ni gobierna, sino mediante sus representantes. Concretamente lo dice así el artículo 22 de la Constitución Nacional. Entonces ustedes tienen que saber que la representación política mediante los partidos políticos es clave en el gobierno democrático y que está en la Constitución Nacional y que por lo tanto tiene que ser respetada y que por lo tanto fue una grave violación a los derechos humanos, entre ellos los civiles y políticos, lo que generó la dictadura militar. Por eso es que justamente tenemos todas estas características del gobierno de Alfonsín. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Bueno, en el chat están diciendo básicamente lo mismo que estoy diciendo, así que perfecto. Bien. Ahora pasamos a esta otra parte. ¿En qué aspectos hay que, no me permite ver, en qué aspectos fracasó nuestra democracia constitucional? ¿Alguien leyó esa parte? ¿Quién me puede comentar? Según Hugo Quiroga, nuestra democracia constitucional en la historia constitucional argentina, ¿en qué aspecto fracasó? Voy a retroceder el Power para que no lo lean. ¿Quién me puede comentar? ¿Alguien que levante la mano? ¿Alguien me puede decir?
¿A qué hace referencia Hugo Quiroga? Porque esto también puede ser pregunta. ¿En qué aspectos de nuestra democracia fracasó nuestra democracia? ¿En qué aspectos? Y tiene que ver con todo lo que le vine explicando, a ver si están atentos. A ver. ¿Quién me puede responder? A ver, ahí Marcos, tenés habilitado Marcos está escribiendo en el chat. Marcos, ¿tenés habilitado tu micrófono para comentarlo? Por favor. A ver, Cecilia también. Ahí mismo Ahí, aparece la configuración. yo no le puedo, ahí está. Sí, Cecilia, te escuchamos. Ahí está. Hola, Muchas doctora. Lo que dice es que habla respecto a la Constitución, que por sí misma no fue suficiente para mantener el orden democrático. Bien, pero cuando habla justamente de nuestra democracia, ¿en qué aspecto fracasó? ¿Leíste esa parte? Creo que hace referencia a la competencia pacífica, si es eso. ¿En qué aspecto vos pensás que fracasó nuestra democracia? ¿Leíste esa parte o no? No hay problema si no leíste. Bueno, estoy entendiendo que es eso, digamos, la primera parte del texto. Bien, ¿alguien más? Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. ¿Alguien más quiere agregar algo? Profe, ¿Sí? hola, ¿me escucha? Creo que hace referencia a los intentos de desestabilización del orden democrático que fue llevado a cabo por medio de los levantamientos militares. Bien, sí, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más pueden acotar? No deja activar, Marcos. No deja activar el micrófono. Profesora, ¿Sí? Buenas, profe, ¿me escucha? Ahí, Marcos, sí, te escuchamos. Justamente la primera parte del texto de Quiroga dice, nuestra democracia constitucional fracasó en sus múltiples intentos de estabilidad, inmersa como estuvo durante tanto tiempo en un rumbo errático que la llevó a alejarse del juego electoral limpio y pluralista y del respeto de las leyes. Bien, ¿vos estás leyendo, Marcos? Sí, sí. Hace Bien, referencia eso, claro, ahora fíjense a la que sucesión pacífica del poder. de esa lectura, yo quiero justamente que vos saques ideas claves, porque esa lectura no todo es importante. Ajá. Pero lo que yo les pregunto es esto, el siguiente power que tengo acá. ¿En qué aspecto fracasó nuestra democracia constitucional? En no mantener el orden democrático. ¿En qué más? A ver si pueden encontrar, porque yo quiero que ustedes interpreten que no todo de lo que, porque esto que yo les estoy haciendo acá en los Power es un resumen. Ustedes ya con el Power automáticamente ya van a entender lo que dice la página, pero yo quiero que ustedes aprendan a hacer esos resúmenes, ¿sí? profesora, puede ser el fracaso de, a ver, me perdí un poquito, el fracaso de la democracia por la falta de confianza. Bien, tuvimos muchas cuestiones. ¿Tuvo? Primero, nuestra democracia constitucional, la más importante, que no fue estable, ¿sí? Eso primero, la gran inestabilidad que nosotros tuvimos. Sí. Acá vamos a lo que le puse. Tuvimos mucha inestabilidad y muchos intentos de estabilidad justamente. Como le había dicho, no tuvimos sucesiones pacíficas continuas. No se mantuvo el juego electoral limpio. ¿Qué significa con limpio? Bueno, que no se siguieron las reglas que yo le había hablado anteriormente. Y pluralista. ¿Por qué pluralista? Porque todos los partidos políticos tienen que participar. Eso es un gobierno democrático. ¿Y a qué nos llevó todo esto?
a la democracia inestable. Fíjense, así ustedes tienen que elaborar su esquema, porque de todo lo que leen tienen que ver ustedes ahora cuando corten con la clase, lean el autor y miren el Power, se van a dar cuenta, esta idea es importante, ¿por qué? Porque esto me llevó a esto. Justamente la inestabilidad y la no participación democrática de los partidos me generó una inestabilidad del propio gobierno. Y a su vez, nosotros teníamos que la sociedad y los partidos políticos tenían una desconfianza en los procedimientos constitucionales y había ausencia de un sistema de alternancia. ¿Qué significa eso? Que no iban alternándose, como tiene que ser democráticamente, los partidos políticos. Y el tercero, justamente, los militares desobedían, o sea, los militares querían ir por encima del poder civil, que es justamente lo que les expliqué hoy desde el principio, el problema de la politización de los militares. Estas son características que pueden preguntarle, la desobediencia de los militares al poder civil, ya saben que justamente son aspectos en cuales fracasó, porque yo quiero que acá justamente este autor, en una primera parte, habla en general. Entonces a ustedes le preguntan, según Hugo Quiroga, cuáles fueron las características de nuestra democracia constitucional, porque él está analizando durante toda la historia constitucional, son básicamente, esta la que les puse en el Power, y pueden agregar otras, después me cuentan. ¿Y qué característica otorga el autor a la democracia durante toda nuestra historia argentina? ¿Qué características le da? Dice que es, ¿de qué tipo? A ver, ¿quién me puede decir? Hay una palabra. Hay una palabra que utiliza él, con E. Entrecortada, dice. Exactamente, ¿por qué? Y justamente porque hubo un periodo en particular donde los gobiernos no terminaban de forma pacífica, sino que eran interrumpidos por los gobiernos de facto. Exactamente, entonces ustedes cuando le pregunten por autor, ustedes ya se van a acordar que Hugo Quiroga justamente hace ese análisis, ¿sí? De los diferentes periodos históricos, nosotros vamos a tener justamente una democracia de corta duración que él identifica entre estos periodos que yo les dije, de 1916 a 1930, el periodo democrático más significativo para Hugo Quiroga. ¿Quién me puede hablar? ¿Quién asciende en 1916? ¿Alguien recuerda un poco de esa historia? ¿De esa parte de la historia? Hoy comenté un poquito, a ver si estuvieron atentos a lo que estaba comentando. Darío dice fraude electoral. A ver, Darío, ¿cuándo hubo fraude electoral específicamente? ¿Y qué ley acabó con el fraude electoral? Que está en el chat. Justamente me gustaría partir de eso. Darío, ¿puede activar? A ver si levantás la mano, Darío, te activo el micrófono. Te estoy buscando, Darío, pero son muchos. A ver quién. 1902. Sí, sí. Ahí está. ¿Darío? No, yo soy Joel Cardoso. ¿Cómo? Yo me llamo Joel Cardoso, pero quería participar. Ah, sí, perfecto. Muchas gracias, sí, te escuchamos. La ley que acabó con ¿cómo se llama este? Con El el fraude fraude electoral. electoral fue la ley San Peña. Muy bien. Que es lo que les comenté hace rato. ¿Y cómo era el fraude electoral? ¿Sabes algo de eso? ¿En qué se basaba? ¿Alguien recuerda? Melina Barabás, a ver. Melina Barabás, ¿está habilitada tu micrófono? Si querés hablar. Sí, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes.
Con ¿Sí? respecto al fraude electoral, ¿Qué recordás? Bueno, porque en realidad eso es otra parte de la historia, pero para que ustedes entiendan, no hay ningún problema si nos recuerdan. Si nos recuerdan, yo les puedo comentar rápidamente porque esa es otra parte de la historia, no hay ningún problema. Cuando había compro de votos y eran votos cantados, dice Santiago. Pedro Báez dice la ley universal, secreta y obligatoria. Bueno, Pedro Báez, la ley universal, secreta, el voto secreto, universal y obligatorio se estableció con la ley de Sáenz Peña. Bien, Santiago está dando algunas características de lo que era el fraude electoral. El fraude electoral es una época que tenemos justamente en 1880. ¿Sí? Después se va a repetir más adelante y es después lo que se va a desarrollar como una especie de, algunos autores van a llamar que de ahí viene el clientelismo político, que es un término que también utiliza Hugo Quiroga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el fraude electoral en 1880 con Roca, luego vuelve a repetirse el fraude electoral después, del golpe de Estado de 1930, por eso justamente pone Hugo Quiroga en este periodo, porque después vamos a tener el fraude patriótico, ¿sí? Con Ortiz, con otros presidentes. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que el fraude electoral significa básicamente con el que terminó la ley de Sáenz Peña y asume Irigoyen, que fue uno de los grandes líderes del radicalismo. Ese fraude era el voto cantado, como les dije, no había justamente código electoral, no había padrón, entonces votaban muchas personas en nombre de otras, e inclusive votaban personas que ya habían fallecido. Y el voto era cantado, por lo tanto, los empresarios podían generar una especie de coerción sobre los trabajadores y decirles a quién tenían que votar y a quién no. ¿Sí? Con respecto a eso. Bien. Ahora, nosotros tenemos otro periodo, el periodo electoral justamente que dice Quiroga, las características de este periodo electoral que establece Quiroga, nos va a mostrar Chicos, ¿se me ve en la cámara? ¿O no? Porque yo no me veo. Ah, sí, bueno, listo, perdón. Entonces, acá tengo otras características que quiero que anoten y tengan en cuenta, ¿sí? Porque esto también es pregunta, le estoy resumiendo ya las primeras páginas, así que con eso no se preocupen. Características del periodo, entonces, ¿qué periodo? El periodo electoral de 1916 a 1930, no se confundan, hagan una cronología, acá no está hablando de la época de Irigoyen, acá está haciendo un análisis de lo que para él significa el primer periodo democrático en toda nuestra historia argentina. Desde 1916 a 1930, fin del fraude electoral. ¿Fin de qué? De las técnicas de coerción o de control clientelar, o lo que después se va a denominar clientelismo político, ¿sí? La participación política tiene un auge mediante justamente las elecciones plurales y libres y competitivas. ¿Con qué? Con la ley de Sáenz Peña de 1912, eso quiero que lo anoten, ¿sí? Muy importante que sepan eso. Sin embargo, nosotros vamos a tener que hubo un gran tiempo en nuestra historia que hubo oportunidad para la competencia electoral, pero el problema es que, fíjense que las instituciones democráticas no se fortalecieron y tuvimos una democracia entrecortada y de corta duración, como denomina el autor. Tuvimos varios levantamientos de golpe de Estado, inclusive en 1943 volvimos al fraude, pero el fraude patriótico. Esto para que ustedes entiendan, porque no le voy a dar mucho de historia porque se van a confundir. Y ahora Hugo Quiroga nombra a Natalio Botana, que justamente es el que expresa que la legitimidad democrática, que es lo que yo le había dicho, que nosotros entendemos, ¿qué entendemos por legitimidad democrática? Que un gobierno es legítimo, o sea, nosotros, permítame decirlo de manera informal, está ahí, tiene la legitimidad, es legítimo porque accedió al poder mediante el voto. O sea, tiene legitimidad democrática, accedió mediante la democracia, mediante el voto secreto, universal y obligatorio. Esa legitimidad, esas dos palabras van a ser un problema en la Argentina. No solamente en la Argentina desde el punto de vista político, sino también acuérdense de la época del fraude electoral,
sino también por esta idea del control clientelar, que después también se va a ver un poco en la época de Irigoyen y en sucesivos gobiernos. Y también el tema de la corrupción, o sea, la legitimidad democrática va a ser un problema permanente en Argentina. Eso dice Natalia Botana, así que ustedes acuérdense qué autor dice que justamente el problema permanente de la historia constitucional, ¿cuál es? La legitimidad democrática. Ustedes tienen que acordarse que eso lo dice Natalia Botana. Y esto es algo permanente que lo vemos durante diferentes periodos sucesivos. Inclusive fíjense que en la época de Alfonsín, que pedía a la sociedad seguridad, igualdad social, justicia y acabar con la corrupción. Bien, ahora me gustaría que ustedes también fíjense acá el periodo electoral, que también expresa Natalia Botana sobre este primer tramo de la democracia, que acá nosotros vimos que hubo una crisis. Desde acá nosotros vemos que no hay una gran confianza activa entre ciudadanos y dirigentes, ¿sí? Y en la legitimidad justamente de las instituciones democráticas. Desde ahí, en este primer tramo no se pudo crear, y era una gran posibilidad, y no se pudo crear una confianza activa. Y después acuérdense de lo que ocurrió en adelante. Pero quiero que quede claro que estamos hablando del periodo de 1916 a 1930, y que genera el golpe de Estado de 1930, por el cual es derrocado Irigoyen. Natalia Botana nos dice que la democracia se postergó, justamente, postergó dos cuestiones muy importantes, que es justamente el sistema y la estructuración y la creación de un sistema de partidos políticos estables que nos permitan llegar a una sucesión pacífica y acabar con la inestabilidad política. Y todo esto nos lleva a la democracia entrecortada. Y ahora quiero que ustedes justamente vayan al cuadernillo, no les voy a decir en qué página está para ver si ustedes están leyendo, y me me digan a qué se denomina democracia entrecortada. Bueno, le voy a dar una pista. ¿Dónde está la respuesta? A ver cómo interpretan el texto. La democracia entrecortada, primero habíamos dicho, no, pero tengo otra actividad para ustedes, así que les voy a dar la respuesta. Nosotros tenemos democracia entrecortada, el autor dice como la especie de que la democracia no sobrevivió en algunos periodos por el fraude electoral, por los golpes militares y las proscripciones. Estas fechas y estas cuestiones ténganla en cuenta porque es muy importante. Ahora sí, nosotros vamos a tener también esta cuestión. ¿Qué pasó después de 1930? Ya el autor hace un gran análisis de todo esto. Nosotros vamos a tener ya, según el autor, ¿quién fue uno de los presidentes que asumió, digamos, legítimamente con los comicios después de 1930? Sí, Santiago, justamente lo que yo había dicho es que hay muchos autores que dicen que el clientelismo político es algo que en diferentes facetas se presenta en la actualidad, según muchos autores. Pero yo estaba hablando del origen que tenemos justamente en 1880 y que obviamente se fue desvirtuando y presentando de diferentes facetas. Pero muy bien. Eso puede ser pregunta, así que también, bueno, yo digo todo lo que puede ser pregunta porque son cuestiones sumamente importantes que establece el autor. Entonces, les digo porque en varios ingresos preguntaban por autor, por eso justamente les estoy haciendo este análisis. Preguntaban justamente fechas, acontecimientos y lo que decían algunos autores de algunos textos. Entonces, el primer presidente constitucional de comicios libres que tuvimos, el auge que tenemos del pretorianismo. ¿Qué era el pretorianismo? Era la alianza entre qué y qué. ¿Alguien pudo leer eso? Muy bien, Luis Alberto ya tiene bien la fecha. El pretorianismo, ¿alguien pudo leer qué significaba eso? Está en el cuadernillo. ¿A qué denomina el autor el pretorianismo?
La alianza entre qué y qué. Exactamente. Muy bien, ahí pusieron en el chat. Justamente vemos que los militares comienzan a tener mucha influencia en la política y no por eso tuvimos 6 golpes militares. Bien, y hay una gran debilidad por los partidos políticos, justamente por parte de los ciudadanos, y las corporaciones, también las empresas, las grandes corporaciones fueron ocupando los espacios políticos. Bien, ahora quería que lean una cosita, pero se me está yendo la hora, y después ya se hace muy larga la clase para escucharla, pero quiero mostrarles la guía de actividades que lo van a hacer para mañana, que vamos a continuar, y quiero compartirle, mejor dicho, paren que voy a terminar y les voy a mostrar la guía de actividades que tienen que hacer para mañana. Porque, esto también, chicos, tengan en cuenta que les preparé también los ministros de Economía, Ricardo Raúl Alfonsín. Esto se preguntó en varios ingresos que yo ya enseñé, ¿sí? Ahí tienen la cronología. Ya les facilité. ¿Está? Así que fíjense lo importante que es asistir a las clases. Entonces, ustedes recuerden quién sucede a quién. ¿Está? Eso es sumamente importante. Bien, esta es la guía de actividades que quiero que la realicen para mañana para ir avanzando. Van a elaborar una ficha temática sobre la presidencia de Menem. Ya quiero que lean la presidencia de Menem porque nosotros mañana vamos a terminar con la presidencia de Alfonsín. Ya voy a comenzar rápido con esto. Va a ser un poco rápida la clase mañana. No, capaz que tratemos de hacerlo bastante rápido. Pero quiero que ya comiencen a leer la presidencia de Menem y hagan una ficha temática o redacten las características políticas, sociales y económicas que ustedes ven del cuarto texto de la primera presidencia de Menem. Eso lo encuentran en la página 14 del cuarto texto, el gobierno de Menem en la adecuación a los cambios de época. Y van a elaborar una cronología de la presidencia de Raúl Alfonsín. Yo voy a ayudarle con esto, pero primero quiero que ustedes lo hagan. Ese va a ser el trato que vamos a hacer. Así que esta va a ser la tarea para mañana. Van a hacer una cronología de la presidencia de Raúl Alfonsín, tanto el primer texto como lo que leyeron en el cuarto texto, pero en la cronología no van a poner solamente cuánto duró Alfonsín en el gobierno, sino también acontecimientos importantes, huelgas, protestas, cuándo fue el plan primavera, cuándo fue el plan austral. Pueden dividirse, digamos, quién va a ser entre ustedes en el grupo, divídanse y avisen a la franja morada que me avise quién va a estar encargado de hacer el punto A y el punto B para mañana, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder practicar los múltiple choice. ¿Está? Así que les pido por favor que colaboren con esa cuestión. Ahora les voy a mostrar brevemente nomás un documental que ahora creo que se va a ver porque le pongo los subtítulos, pero dura solamente 4 minutos y finalizamos con la clase. Es sobre la política económica de Alfonsín. Este documental voy a ir parando el documental porque ya lo miré, o sea, no tiene que mirar cualquier documental, tiene que ir guiado por un docente. Esperen, ya les comparto.
No sé si estoy yo como host. A ver. Ahí les puse subtítulo para que lo miren y yo voy a ir haciendo algunas aclaraciones. ¿Se ve ahí, chicos? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, eso es algo mucho más de lo que ya dijimos, ¿no? Fíjense lo que dice, el gran problema del alfonsinismo era la crisis económica que nos dejó el proceso de organización nacional. Por lo tanto, vamos a tener dos planes, plan austral y plan primavera. Esto nunca se van a olvidar. Con esto ya no se van a olvidar que fue y corresponde a la presidencia de Alfonsín. Hago justamente estas aclaraciones. Bien, entonces, ministro de Economía, Bernardo Grispun. Entonces, si a ustedes le preguntan cuál fue el primer ministro, ¿quién es? Ya van a saber, ¿no? No se van a olvidar nunca. ¿Sí? ¿Quién fue? Grispun. ¿Sí? Acuérdense eso. Pregunta, en otros ingresos preguntaron las sucesiones de los ministros. ¿Está? Muy bien, Darío. Ahí puso en el chat. Bien. Fíjense lo que nos está diciendo, justamente lo mismo de lo que veníamos hablando y que también habla el autor. Se necesitaba justamente reactivar la economía, reactivar la producción y acabar justamente con la gran crisis económica que nos dejó nuevamente el proceso de organización nacional, y esto es todo lo que justamente hizo el análisis económico del gabinete de Alfonsín con su primer ministro, Grispun. Bien, esto es otra cuestión que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Nosotros habíamos hablado de la necesidad de poder aumentar el gasto público, congelar los salarios y todas estas cuestiones por la crisis económica. Se fueron haciendo todas estas ideas para ir ideando los planes. Bien, otra característica principal, y esto también se preguntó en varias ocasiones, la CGT. La CGT va a ser un gran problema para Alfonsín. Ustedes saben que nosotros tenemos el artículo 14 del derecho a la huelga, o sea, van a haber grandes manifestaciones, lideradas por Saúl Ubaldini. Así que esto no se olvida. Esto también es muy importante tener en cuenta, que Saúl Ubaldini estuvo a cargo justamente de la CGT y que se realizaron muchísimas manifestaciones durante la presidencia de Alfonsín. ¿Sí? Ahí tienen justamente otro aspecto importante que destacar. Bien, fíjense, plan austral, lo que ya habíamos hablado. No se olviden la fecha, plan austral, ¿sí? Acuérdense, 2 años después de que justamente, pueden acordarse que el plan austral fue 2 años después de que Alfonsín ingresó, fue elegido como presidente. Me cuelgo porque estoy leyendo al mismo tiempo el chat. Dicen, ¿será que el documental pueden pasar al grupo? Sí, no hay ningún problema. Igual la clase está grabada, Delia, no te preocupes.
y más que nada es para agregar información, porque todo lo que yo les expliqué en la clase pasada está repitiendo el documental, así que no se hagan problema. Eso para que ustedes también, porque yo les cuento, la didáctica que yo empleo es bastante innovadora, ustedes mediante la experiencia, o sea, además de escucharme a mí, de leer y de ver un documental, están activando muchas experiencias didácticas, y de esta manera no se van a olvidar que el Plan Austral fue en 1985 y que el primer ministro de Economía de Alfonsín fue Grispun. De esta manera es la didáctica innovadora, ¿sí? Que yo empleo y que la estudié. Entonces también se hace mejor, digamos, se hace más divertida la clase y es más constructiva a mi entender. Yo estoy en la línea de la construcción del aprendizaje. Si se te corta el documental, no hay ningún problema, Brisa, yo voy a pasar el link, pero acordate que yo estoy gracias Delia, sí, trato de ser innovadora en la didáctica para que no se aburran, porque historia, dicen algunos que es aburrida. Pero de esta manera también ustedes se van a acordar, no se van a olvidar más la fecha del Plan Austral, 1985, ni de Grispun, ni el levantamiento de la CGT liderado por Ubaldini. Así que esto es muy importante que tengan en cuenta. Brisa, si se te corta el documental no hay problema, yo lo voy a pasar. Acordate igual que queda la clase grabada, lo puedes mirar de la clase. Esto va para todos. Y Brisa anda escuchando porque yo voy repitiendo lo que dice el documental y lo voy remarcando. Gracias. Sigo. Bien, Plan Austral, 14 de junio 1985. Bien, fíjense, con el recambio de Grispun por Juan Zurrubil, ¿está? Fíjense ahí, con esto ya no se van a olvidar, sucesión, Grispun, Zurrubil, ministro de Economía, ¿perfecto? Bien. Obviamente, Zurrubil tenía otra mirada de cómo salir de la crisis económica. Si Grispun tenía otra mirada y Zurrubil tenía otra mirada. Bueno, ahí habla de algunas consecuencias que tuvo el Plan Austral en algunas cuestiones. Hay discrepancias con respecto a las opiniones de las consecuencias del Plan Austral con respecto a algunas consecuencias positivas y negativas que tuvo en algún momento, que no es tan así. Después, el Plan Primavera también va a tener otras consecuencias, porque a la larga se van a ver consecuencias bastante negativas. Y después tenemos elecciones legislativas, donde justamente va a tener triunfo los radicales en 1985. Bien, fíjense, ahí está lo que les dije. Al principio iba todo bien, pero después tuvimos los efectos negativos. Un año después nomás, la economía volvió a deteriorarse. Por eso ese plan es justamente uno de los más, por muchos autores, bastante, digamos, tiene bastantes opiniones un poco no tan afirmativas. 1986, fíjense a la inflación que llegamos, 82%, imagínense la gran cantidad de levantamientos sociales que tuvimos en esa época, la inflación a lo que llegó después de haberse implementado un plan económico. Bien, como les dije, el Plan Austral en un principio todo iba bien, al año nomás ya tuvo sus efectos negativos. Obviamente el descontento social, va a comenzarse a desconfiar de la política económica del gabinete económico de Alfonsín, y obviamente esto va a generar levantamientos sociales y sindicales, y obviamente también se van a enfrentar los sindicatos con las organizaciones de los empresarios, ¿sí? Ustedes acuérdense que los convenios colectivos surgen justamente los acuerdos entre los trabajadores y los empleadores.
Bien, ahí también tenemos lo que había dicho justamente. Esto tuvo una repercusión negativa posteriormente. La inflación se dispara cuando la austral cae, ¿sí? Esto es importante que ustedes entiendan, que es mucho de economía, pero con esto que ustedes ven y con lo que les estoy mostrando ya es suficiente, porque por ahí se le puede complicar. No se preocupen también con el tema de lo que la otra vez vi, que se le complica el tema de la política, de los planes económicos. No se preocupen porque eso yo les facilito. Les voy a facilitar. Bien, fíjense, esto es lo que yo les dije. Ustedes no pueden empezar leyendo la presidencia Alfonsín, perdón, no primera presidencia, sino no pueden llegar a leer la presidencia Alfonsín, que tuvo una sola, e ir a la segunda presidencia de Menem sin poder entender cómo Menem llega al escenario político, ¿sí? Y por qué llega. Fíjense que no solamente yo opino así, los documentales están diseñados de la misma manera, o sea, se pasa de la crisis económica y la crisis social, y ahí se comienza a hablar de cómo Menem va entrando en el contexto político y que después obviamente va a ganar las elecciones cuando llegamos a una hiperinflación. Entonces fíjense lo importante que es estudiar de esa manera, cronológicamente y entendiendo los antecedentes y las causas de los procesos históricos. Bien, ahí ven, hizo su campaña, obviamente dando respuesta a lo que la sociedad tenía, y después tenemos que en mayo de 1989 el peronismo gana las elecciones por un 49% de los votos contra un 32% de la fórmula radical. Esto lo tienen que tener en cuenta. Bien, como les dije, acá empezamos con el inicio de las manifestaciones sociales, los saqueos. Después, más adelante, vamos a tener los cacerolazos. Bien, esto me encanta. Obliga a Alfonsín a adelantar la entrega del mando. Esto es muy importante porque esto lo tienen que relacionar con el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos fue justamente un acuerdo de una sucesión pacífica, entre otras cosas, entre Alfonsín y Menem. Fíjense lo importante que es analizar los contextos históricos y los antecedentes para poder entender. Acá le estoy resumiendo muchísimo, y de esta manera ustedes van a poder entender mejor cuando vayan a la lectura, ¿sí? Entonces no van a tener que ir a ningún material extra, con la clase justamente ya es suficiente en mi opinión. Bien, hasta acá. Bueno chicos, por hoy concluimos. Me gustaría que les digan a los encargados del ingreso quién se va a encargar de hacer la guía de actividades, la parte A y B del PowerPoint. ¿Alguien se propone ya? La parte didáctica, profe, sí, la parte didáctica es muy importante justamente. Le saqué captura, doctora. Santiago, ¿querés hacer vos? Y Alexis Soto, ¿quieren hacer los dos? Uno puede hacer el A y otro puede hacer el B para mañana. Buenísimo, muy bien. En el examen van a preguntar qué decía. Yo la verdad que no sé si van a preguntar eso, Eliana, porque yo no hago los exámenes. Solamente digo que en otros, digamos, en otros ingresos se preguntaba por ahí a algunos autores de los fragmentos de texto que tienen. ¿Me explico? O sea, ¿qué dice Hugo Quiroga? Puede ser, pero no sé, eso creo que tienen que preguntarle más al centro, pero tampoco el centro estudiante va a saber porque nosotros no somos los encargados de hacer eso.
Yo diría que sí, es importante estudiar teniendo la postura de cada autor. Sí, sí, porque además se van a confundir si no estudian así. Hola, profe, esta es la primera clase de usted porque veo y no entendí muy bien cómo dijo que tenemos que leer, ¿me podría explicar? Ah, ¿cómo tienen que leer? De nada, Eliana. ¿Cómo tienen que leer? Me pregunta, bueno, tiene el celular. ¿Cómo tienen que leer? Esta es la primera clase, no entendí muy bien. Primero tienen que leer el texto número 1, que ya les expliqué. El texto número 1, que es de Hernán Fire, el número 1, que es el primero. Es el primero que tienen que leer. Sí, no dice tu nombre, pero no te quiero decir Galaxy A12, pero ahí me preguntó, porque no dice tu nombre. Bueno, después vas a tener que leer el último texto. Después te va la reconstrucción de la democracia argentina de Hugo Quiroga, ¿sí? Eso van a leer hasta la página, y exclusivamente para mañana la primera presidencia de Alfonsín, tienen que leer hasta la página 28, porque el periodo de 1999 a 2003 vamos a trabajar juntos porque eso es mucho, tiene mucho de presidencias. El tercer texto que van a ir es justamente al que se denomina el plan de la convertibilidad y el sindicalismo durante la primera presidencia de Menem, de Hernán Fay también. Y a lo último van al texto que parece que es de un libro, donde habla de la segunda presidencia. Ese sería el último texto. ¿Bien? Entonces, bueno chicos, quedamos así. Con respecto a lo que me preguntaron si van a hacer preguntas por autor en el ingreso, yo no tengo ni idea porque yo no soy la que hace el ingreso. Lo del centro de estudiantes tampoco creo que, no van a tener idea tampoco de de eso, porque ellos no hacen tampoco no hacen los exámenes de ingreso, no somos los encargados de hacer los exámenes de ingreso. Yo la recomendación que les doy es que estudien por autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera no se van a confundir con las fechas y van a comprender mejor lo que dice Hugo Quiroga, lo que dice Hernán Fire, van a entender mejor, ¿sí? La verdad que no sabría responder esa pregunta de si preguntan por autor o no, disculpen. Lo que sí les puedo decir que en otros ingresos sí preguntaron la sucesión de los ministros, los planes económicos, los levantamientos, pero la verdad que no les puedo decir porque yo no soy la encargada de hacer los exámenes. Por ahí, no sé, capaz le pueden preguntar a Franja Morada y les pueden decir en otros ingresos, algo, le pueden dar alguna información, pero yo no soy la encargada de eso, disculpen. Bien, me gustaría entonces que informen a Franja. Me gustaría que trabajen en equipo también, chicos, porque es muy importante que trabajen en equipo. Recuerden que ustedes en primer año van a ser muchos compañeros, así que para mañana entonces la guía de actividades, mañana terminamos con la presidencia de Alfonsín y quiero que tengan la idea de la presidencia de Menem para ya comenzar con eso, y acuérdense que todo esto es importante porque la semana que viene vamos a practicar los múltiples choice. Y para la semana que viene avísenle a todos sus compañeros del ingreso que no falten la clase de mañana, avísense entre ustedes, entren en los grupos, porque la semana que viene vamos a practicar múltiple choice y eso le va a ayudar muchísimo. Los voy a tratar de armar yo junto con Franja Morada los modelos y vamos a practicar primero que son los múltiples choice didácticamente, por qué marcamos uno y por qué no marcamos el otro, y vamos a fundamentar, así ustedes se quedan tranquilos. Bien chicos, ¿alguna duda más? Cualquier cosa que me envían al correo, por favor avísenle primero a Franja y que Franja me avise a mí, por favor. Bueno chicos, nos vemos. Bueno, muchas gracias Belén. Me alegro que les haya gustado. Pretorianismo, asociación entre civil y militar. Sí, así es Cecilia. Siempre se marca uno o ninguno, sí. Pero justamente lo que vamos a practicar nosotros, para que a usted no le quede duda, es por qué marcamos este y por qué no marcamos el segundo ni el tercero. Así que no se preocupen, vamos a practicar. Bueno, gracias por todo lo que me ponen en el chat, de que la clase les gusta. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes por estar. Que tengan buen día, y buenas tardes, buenas noches ya, y nos vemos mañana. Descansen. Adiós. Victoria, ¿querés decir algo? No, profe, solamente agregar que las preguntas que usted va a dar o a practicar con los chicos no son las del examen, porque hay mucha gente No. que piensa que nosotros, como agrupación, digamos, No. le vamos a brindar las preguntas del examen
y también piensan que si desaprueban en el primero, digamos, en el segundo van a tener las mismas preguntas. Y no es así. Quiero remarcar eso, por favor, chicos. Nosotros, No somos los como encargados. profe, no damos preguntas del examen, nosotros no estamos encargados de eso. No, por supuesto, porque me estaban preguntando también, Victoria, si preguntan por autor, yo la verdad que no sé responder eso porque yo no estoy encargada de eso. Ujú, pero es muy probable. ¿Por qué? Porque la historia nunca va a cambiar en sí, las fechas ni nada. Lo que cambia es la Exacto. perspectiva del autor. Y eso Exactamente, es lo que, claro. bien, bien. Ujú. Ahí está, ahí bien tienen ahí una fundamentación. Es muy importante tener en cuenta lo que dice cada autor para que, para que también ustedes no se confundan con el contenido. Pero yo no me veía en la autoridad de responder lo que ustedes me preguntan, chicos, porque yo no estoy encargada de hacer los exámenes, ni tampoco la agrupación de Franja Morada. Nosotros solamente brindamos modelos para que ustedes puedan practicar, nada más. No van a hacer las preguntas, no, imposible, jamás. Nosotros solamente les facilitamos a ustedes para que ustedes practiquen, justamente a lo último de que ustedes estudien, para ver yo también y para ustedes mismos, sería no tanto como un simulacro de múltiple choice, sino como una autoevaluación en forma de múltiple choice para ustedes mismos. ¿Así no? ¿Así es, Victoria? Claro, sí, sí. A una autoevaluación de ustedes mismos, porque nosotros no hacemos las preguntas. Bien, quedó claro entonces eso. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Y qué dijiste, Victoria, que en el primer examen, si salen mal, no se repite la misma pregunta? Ah, sí, porque en el grupo había preguntado una señora, creo, si, por ejemplo, uno sale mal en el primer parcial, si en el segundo tocaban las mismas preguntas. O sea, seguramente una que otra se va a repetir, pero no todas. Ah, no, Así sí cambian. claro, en el Sí. transcurso del año, porque recuerden que tienen hasta 6 oportunidades, digamos. Son 3 los exámenes con su respectivo recuperatorio. Una o dos probablemente se repitan, pero no significa que les vamos a dar, porque por ahí se confunden o se tienden quizás a enojar, pero nosotros, quiero recalcar muy bien, tengan en claro que no damos las preguntas. Y no sé, Exactamente, chicos. Y por ahí también hacer una aclaración. Cuando yo digo se pregunta fecha, exámenes, me refiero yo a lo que se pregunta en historia. No es que estoy diciendo que se pregunta en el ingreso, ¿eh? Aclaro de nuevo eso. Yo digo lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen la lectura comprensiva. O sea, tengan en cuenta fecha, acontecimiento, se pregunta fecha, se pregunta acontecimiento, o por ahí nos guiamos por lo que se evalúa en historia, digamos, se preguntan fecha, acontecimiento, o como dijo la señorita Victoria, tengan en cuenta lo que dicen los autores porque son posturas diferentes, pero eso es lo que yo considero que es importante estudiar y saber de historia. ¿Me explico? Lo mismo que en otro módulo le van a decir, bueno, esto es importante, esto no, porque es importante en la materia en sí. No es que yo le voy a estar diciendo, esto se va a preguntar, ¿sí? Así que hago esa aclaración también, porque yo estoy muy acostumbrada a decir se pregunta, porque yo justamente enseño historia particular, entonces digo, por ahí se preguntan los exámenes, pero no tiene nada que ver con el examen de ingreso. No, absolutamente no tiene nada que ver. Solamente para que ustedes tengan en cuenta fechas, acontecimientos, presidencia y para que sepan distinguir ideas principales de secundaria. Voy a decir ya, esto es relevante, ¿sí? Esa va a ser la forma en cómo voy a decir. Otra aclaración que quería hacer. bien, y cualquier duda, dejo mi número. Los chicos que son nuevos me escriben, le agrego al grupo y ahí se va a pasar toda la info para que puedan continuar con las clases, digamos. Así que ahí hablaron recién, profe. ¿Podría enumerar una vez más en orden la forma en que hay que leer los libros, por favor? Bueno, igual eso está en un Power, chicos, en la primera clase. Primer texto que tienen que saber es el de Hernán Fay. No hay problema. El primero es el de Hernán Fay, que habla justamente de la presidencia de Alfonsín. El de Hernán Fay es el primero. ¿Se ve ahí, Victoria? Sí. Este es el primero, Sí, sí. chicos. Después, el cuarto que yo les digo por orden cronológico es este. ¿Se ve? Hugo Quiroga. ¿Está?
De Hugo Quiroga van a leer hasta la página hasta la página 28, porque 1999 a 2003 lo vamos a conversar juntos porque son periodos diferentes. El tercer texto al que van a ir, por orden cronológico, va a ser este, que también es un artículo. Ahí se ve también Hernán Fair, Convertibilidad y Sindicalismo de la Primera Presidencia de Menem. Bien, y al último texto que van a ir es el texto del libro, justamente, que, a ver, es este, la segunda presidencia de Menem. Este sería el último a donde van a ir. ¿Ven? ¿Está? ¿Quedó claro ahí? Bien, creo que está todo aclarado entonces. Entonces, la semana que viene hacemos, Victoria, para que la avisa Franja, una autoevaluación para cada alumno, autoevaluación con el modelo múltiple choice, para ver si estudiaron los chicos o no. ¿Sí, Victoria? Sí. Lo vamos a llamar autoevaluación para que no confundan, porque nosotros no estamos encargados de hacer ningún examen. Bien. Buenas tardes, chicos, nos vemos mañana, que tengan buenas noches. Nos Gracias, vemos, Victoria. doctora. Señorita Victoria, hasta luego.